Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Chicos, pues seguimos con nuestras clases de electrodinámica, ¿verdad? Aquí ahora estamos viendo lo que viene siendo las resistencias en serie, ya las vimos. Ahora nos toca revisar la parte de división de voltaje, ¿verdad? Estamos revisando el libro de Alexander, entonces ahí lo pueden encontrar, es la sección 2.5, lo pueden encontrar. Ok, bueno, esta es la figura 2.29, la pueden encontrar ahí y pues está muy sencilla, ¿verdad? Tiene una fuente de voltaje y dos resistencias en serie. Ok, la corriente que fluye en este circuito es la misma para todos los elementos y pues el voltaje sí cambia, ¿verdad? Porque ya vimos que según la ley de Ohm, la suma de los voltajes alrededor de esta malla debe de ser igual a 0. Y aquí tenemos indicada también nuestra corriente 1. Ok, entonces de la ley de Ohm nosotros tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces si queremos el voltaje 1, pues tenemos voltaje 1 igual a la corriente por la resistencia 1. Si queremos el voltaje en la resistencia 2, pues tenemos que es la corriente por la resistencia 2, ¿verdad? Entonces está muy sencillo, esto es algo que ya hemos visto antes. Y para obtener la corriente, aquí tenemos esta parte de aquí, para obtener la corriente, pues es el voltaje sobre la resistencia, ¿verdad? Según la ley de Ohm. Y aquí la resistencia, pues tenemos dos resistencias en serie. Entonces, para obtener nosotros nuestra resistencia equivalente, pues simplemente la sumamos, ¿verdad? Entonces tenemos el voltaje sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Así es como vamos a encontrar la corriente aquí. Ok. Entonces nosotros tenemos de la ley de Ohm, como lo mencioné, el voltaje para cada una de ellas. Si nosotros sustituimos la corriente aquí en este de aquí, vamos a ponerle una flechita aquí en la corriente, y si también lo sustituimos para B2, también lo sustituimos en la corriente, pues vamos a tener estas expresiones, ¿verdad? B1 es igual a la corriente por la resistencia 1, ahora la sustituimos aquí, ponemos el... A ver, ok, entonces sustituimos aquí nuestra corriente y vamos a tener esta expresión que tenemos para la corriente, pues la ponemos aquí, ¿verdad? Tenemos el voltaje sobre la resistencia R1 más la resistencia R2 multiplicado por la resistencia R1, y aquí nosotros lo reacomodamos. Reacomodamos dejando R1 sobre R1 más R2 por B, y si hacemos el mismo procedimiento para el voltaje 2, vamos a tener R2 sobre R1 más R2 por B. Muy bien. Entonces estas dos ecuaciones son nuestro divisor de voltaje. Son nuestras ecuaciones para divisor de voltaje. Muy bien. Ahora vamos a ver el divisor de corriente. Aquí también lo pueden encontrar en la sección 2.6 y vamos a utilizar la figura 2.31 que viene ahí. Ok, muy bien. Entonces, este circuito pues está formado por una fuente de voltaje y dos resistencias en paralelo, ¿verdad? Tenemos R1 y R2 que están en paralelo, y aquí tenemos la dirección de la corriente. Bueno, aquí vamos a platicar esto. Este es un solo nodo, ¿verdad? Este es un solo nodo, este es un solo nodo, es un solo punto. Entonces, el voltaje en cada una de ellas es el mismo, ¿verdad? Por eso tenemos que B, esta B, es igual al voltaje en la resistencia 1, que es corriente 1 por resistencia 1, y es igual al voltaje en la resistencia 2, que es corriente 2 por la resistencia 2. Entonces, como están en paralelo, el voltaje es el mismo para todos los elementos, ¿verdad? Para las tres ramas que tenemos aquí. Ahora aquí también de la ley de corrientes de Kirchhoff, nosotros podemos escribir que la corriente es igual a la corriente 1
esa es corriente, más la corriente que pasa a través de la resistencia 2, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también que esta corriente se divide en estas dos, ¿verdad? De la ley de corriente de Kirchhoff. Muy bien. Entonces nosotros, por decir, para encontrar la corriente 1, pues tenemos el voltaje, que es el mismo para los tres elementos, y solamente tenemos que dividir el voltaje sobre la resistencia 1, como está aquí. Corriente es igual a voltaje sobre la resistencia 1. Y para encontrar la corriente en la resistencia 2, pues hacemos lo mismo, ¿verdad? Que va a ser igual al voltaje sobre la resistencia 2. Ahora, por otro lado también tenemos nuestro voltaje, esta B, que pues es el mismo que va a estar aquí en las terminales, en estos nodos. Es el mismo porque están en paralelo. Entonces, pues para encontrar este voltaje, en función de las resistencias y de las corrientes, pues vamos a tener que es igual a I por la resistencia equivalente, ¿verdad? Porque es la corriente que entra aquí por la resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente, pues nosotros ya sabemos que estas dos resistencias están en paralelo. Entonces aquí vamos a tener que es I de R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Ok? Entonces con esta formulita pues podemos encontrar el voltaje, ¿verdad? También en nuestras terminales en función de las resistencias y de la corriente. Ok, entonces tenemos nuestras expresiones para la corriente 1, para la corriente 2 y tenemos el voltaje en función de las resistencias y la corriente. Ahora nosotros podemos sustituir este voltaje en las expresiones para I1 y para I2, para la corriente en la resistencia 1 y para la resistencia en la corriente 2. Si tomamos aquí I1, vamos a hacer el ejercicio para I1, entonces tenemos que I1 es el voltaje sobre la resistencia 1. Entonces sustituimos este voltaje, ¿verdad? Y nos queda que es I por R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿verdad? Lo ponemos aquí. Y esto nos queda sobre la resistencia 1. Resistencia 1. Y aquí le puse yo sobre 1, ¿verdad? Para que quede bien claro que es el voltaje, que es este de aquí, sobre este término de la resistencia. Entonces aquí, pues nosotros podemos usar la ya bien conocida ley del sándwich o extremos por extremos, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a usar? Voy a quitar ese de ahí. Pues multiplicamos los extremos y multiplicamos estos dos de aquí, ¿verdad? Entonces, si multiplicamos los extremos, nos queda que I1 va a ser I por R1 por R2 por 1. Este término de aquí. Y vamos a tener que R1 está multiplicando a R1 más R2. R1 multiplica a R1 más R2, así como está aquí. Muy bien. Y bueno, pues este término con este término, R1 con R1 se dividen y solamente nos queda I por R2 sobre R1 más R2. Y aquí ya tenemos que es I1 es igual a R2 sobre R1 más R2 multiplicado por I, ¿verdad? Donde I pues es nuestra fuente de corriente. ¿Dónde estoy? Aquí le puse voltaje. Aquí debe de ser una fuente de corriente, ¿verdad? Y está mal también. Aquí debemos de tener que esto es una fuente de corriente. ¿O no? Sí está bien. Sí está bien, perdón. Porque esta I es la que tenemos aquí. Esta I es la que viene aquí a entrar. Perdón, se me fue la onda. Entonces aquí tenemos esta I, ¿verdad? Y si hacemos lo mismo para la corriente 2, pues nos va a quedar R1 por I sobre R1 más R2. Y estas dos forman nuestra, si aquí le pongo texto, aquí le voy a poner divisor de, lo tengo con mayúscula,
con mayúsculas. Ahora sí, divisor de corriente. Estas dos ecuaciones son nuestro divisor de corriente, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos que estas dos son nuestro divisor de corriente. Ok, vamos bien. Entonces ya vimos el divisor de voltaje, ya vimos cómo obtenerlo. Perdón, ya vimos cómo obtener el divisor de corriente. Pues ahora lo que sigue es hacer unos ejemplos sencillitos, ¿verdad? Sencillitos para ustedes. Muy bien, fíjense bien, aquí tenemos el problema de práctica 2.12, está en la página 43. Y este ejercicio lo que nos muestra es este circuito. Tiene una fuente de 30 volts, tiene una resistencia de 12 ohms en paralelo con una resistencia de 6 ohms, tiene una resistencia de 10 ohms en paralelo con una resistencia de 40 ohms, y este arreglo en paralelo está en serie con este arreglo en paralelo, ¿verdad? Y entonces aquí nos marca esta corriente I1 y aquí nos marca esta corriente I2, ¿sí? Yo aquí les puse R1, R2, R3 y R4, pero eso es algo que yo puse para resolver el ejercicio. Y lo que nos pide el ejercicio es encontrar B1 y B2. Tenemos B1 en la resistencia de 12 ohms y tenemos también B2, está en la resistencia de 40 ohms. Aquí le había puesto 4 ohms, entonces por eso tengo aquí rayoneadas algunas cosas. Pero bueno, es de 40 ohms. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si queremos nosotros encontrar este B2, bueno, pues aquí hay que acordarnos que si yo pongo un circulito aquí, este es un nodo, ¿verdad? Si se acuerdan, todo esto es un nodo y lo copio. ¿Qué pasó, campeón? Aquí está mi pequeñín. Este también es un nodo y también tenemos que este es un nodo. Este de aquí es un nodo y este de acá también es un nodo, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tenemos, se me cerró esta parte, ok, quítate eso. Entonces aquí nosotros tenemos que esta resistencia de 12 ohms está en paralelo con esta resistencia de 6 ohms y esta de 10 ohms está en paralelo con esta resistencia de 40 ohms. Como estas dos están en paralelo, entonces el voltaje 1 es el mismo para estas dos resistencias. Y como estas dos están en paralelo, el voltaje 2 es el mismo para estas dos resistencias. Entonces, pues podemos hacer arreglos de las resistencias, ¿verdad? Ponerlos, si están en paralelo, sacamos una resistencia equivalente que sea igual a esto de aquí, y una resistencia equivalente que sea igual a esto de aquí. Ok, entonces yo saco la resistencia equivalente 1 y para mi resistencia equivalente 1 va a ser esta de aquí. Entonces yo aquí voy a marcar que esta de aquí, este cuadrito de aquí, va a ser mi resistencia equivalente 1, ¿verdad? Entonces hago el arreglo en paralelo de estas dos y entonces es 6 y 12 ohms. Entonces si hago el arreglo, pues ya sabemos, nuestra formulita es que 6 por 12 sobre 6 más 12, esta que está aquí, ¿verdad? Aquí tengo mi resistencia equivalente 1. Entonces, pues ya hago la operación, ¿verdad? 6 por 12 sobre 6 más 12. Entonces, al hacer la operación, vamos a tener que la resistencia equivalente 1 es igual a 4 ohms, ¿verdad?
Y ahora lo hacemos para la resistencia equivalente 2. Yo aquí puse que esto de aquí, esto de arreglo de aquí, R4 con R2, o la resistencia de 10 ohms está en paralelo con la resistencia de 40 ohms, es mi resistencia equivalente 2. Entonces aquí le pongo resistencia equivalente, la resistencia equivalente 2, ¿verdad? Y tengo que es 10 por 40 sobre 10 más 40, como está aquí, 10 por 40 sobre 10 más 40. Y esto, al realizar la operación, pues nos da igual a 8, ¿verdad? Son 10 por 40, que son 400 sobre 50, nos da a 8 ohms. Entonces también tenemos nuestra resistencia equivalente 2. Ya tenemos nuestras dos resistencias. Y volvemos a dibujar nuestro circuito, ¿verdad? Tenemos nuestra fuente de voltaje de 30 volts, tenemos nuestra resistencia equivalente 1, que es de 4 ohms, tenemos nuestra resistencia equivalente 2, que es de 8 ohms, y aquí, como dijimos, como estas dos están en paralelo, este punto es el mismo, entonces el voltaje es el mismo aquí en este punto de aquí, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el voltaje 1. Y sucede lo mismo con estas dos que están en paralelo. Es un nodo, es el mismo punto, entonces este voltaje es el mismo que va a estar aquí y es el mismo que tenemos en la resistencia equivalente, más menos voltaje 2. Y tenemos que la resistencia equivalente 2 pues es de 8 ohms, ¿verdad? Entonces, para encontrar estos voltajes, pues hay de dos formas, ¿verdad? Podemos sacar también otra vez la equivalente de estas dos y entonces sacar la corriente y ya hacer la operación de que el voltaje es corriente por resistencia. Podemos hacerlo de esa forma, pero aquí el chiste es utilizar el divisor de voltaje. Entonces vamos a hacerlo utilizando el divisor de voltaje. Entonces, para el voltaje 1, este de aquí, nosotros tenemos que es la formulita, ¿verdad? Que ya habíamos visto anteriormente, es la resistencia equivalente 1 sobre la resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 2 por el voltaje, por nuestra fuente de alimentación. Sustituimos valores, tenemos 4, la resistencia equivalente es de 4 y la resistencia equivalente 2 es de 8, entonces tenemos 4 sobre 4 más 8 y esto multiplicado por la fuente de 30 volts por 30, ¿verdad? Entonces, al realizar la operación, pues encontramos que nuestro voltaje 1 es de 10 volts, o sea, tenemos 4 por 30, 120 entre 12, pues son 10 volts. Y aquí hacemos lo mismo para la resistencia equivalente 2. Ahora aplicamos el divisor de voltaje para la resistencia equivalente 2 y vamos a tener que es el voltaje 2, este de aquí, en las terminales de la resistencia equivalente 2, es igual a la resistencia equivalente 2 sobre la suma de las dos resistencias, ¿verdad? O sea, la resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 2. Y aquí ya tenemos que es igual a 8 sobre 12 por 30, ¿verdad? Y entonces aquí 3 por 8 son 240 sobre 12, pues es la mitad prácticamente, y aquí nos da el voltaje 2 igual a 20 volts. ¿Ok? Y entonces así es como resolvemos este circuito utilizando el divisor de voltaje, ¿verdad? Para encontrar B1 y B2. Ya con el voltaje B1 y B2, pues podemos encontrar las corrientes que fluyen a través de cada resistencia, ¿verdad? Porque el voltaje, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Vamos a ponerlo aquí. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Hoy estoy escribiendo medio raro, pero bueno, es corriente igual a voltaje sobre resistencia. Y entonces ya tenemos el voltaje, tenemos el valor de la resistencia, podemos encontrar las corrientes en cualquiera de estas resistencias, ¿verdad? Tanto de estas dos como de estas dos, ¿verdad? Y si queremos la potencia, pues ya vamos a tener la potencia. Ay, ya estaba poniendo unas
una R. La potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿verdad? Ya lo habíamos visto también. Entonces podemos encontrar la corriente en todas las resistencias y también podemos ver la potencia que se consume en cada una de las resistencias. Ya solamente es hacer un poquito más de operaciones. Bueno, entonces ahora pues vamos a ver un ejemplo de aplicando el divisor de corriente, ¿verdad? Y este es el problema de práctica 2.13, está en la página 44 del PDF del libro de Alexander. Entonces nosotros aquí pues tenemos este circuito, tenemos una resistencia de 3 kilo ohms en serie con una resistencia de 1 kilo ohm. Estas dos están en paralelo con una fuente de corriente y está en paralelo con una resistencia de 5 kilo ohms y está en paralelo con una resistencia de 20 kilo ohms. Y aquí el problema lo que nos pide es encontrar el voltaje 1, que es este de aquí, y el voltaje 2, que es este de aquí. Necesitamos encontrar esos dos voltajes. Entonces aquí pues hay que recordar, ¿verdad?, que esta parte de aquí pues es un nodo, ¿verdad? Es un solo punto para todo el circuito. Y también esta parte de aquí es un solo punto para todo el circuito, ¿verdad? Entonces tenemos, aquí ya hacemos evidente que están todas estas en paralelo, ¿verdad? Y algo un poquito más grande. Están todas estas en paralelo. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver nuestro circuito? Primero vamos a encontrar el voltaje 2 y para encontrar el voltaje 2 vamos a sacar esta resistencia equivalente y estas dos en serie las vamos a sumar y vamos a sacar, y luego la equivalente de estas dos la vamos a poner con esta que está en paralelo para que nos queden dos resistencias y entonces aplicar el divisor de corriente. Pues hay que usar el divisor de corriente. Entonces aquí marcamos estas dos para obtener nuestra resistencia equivalente 1 y nuestra resistencia equivalente 1 pues está bien fácil, ¿verdad? Estas dos están en serie y lo único que vamos a hacer es sumarlas. Entonces tenemos una resistencia de 3 kilo ohms más una resistencia de 1 kilo ohm, que es esta de aquí, y obtenemos que nuestra resistencia equivalente 1 es de 4 kilo ohms. Entonces redibujamos el circuito y aquí ya tenemos nuestra resistencia equivalente 1, ¿verdad?, que es de 4 kilo ohms, y el resto del circuito está igual. La fuente de corriente de 30 miliamperes, la resistencia de 5 kilo ohms y la resistencia de 20 kilo ohms. Entonces, si se fijan, ahora pues tenemos que todo esto de aquí pues es un solo nodo, y todo esto de acá es un solo nodo. Entonces, para resolver este circuito nosotros ya podemos aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, ¿verdad?, donde la suma de las corrientes tiene que ser igual a 0. Pero aquí lo que queremos es aplicar el divisor de corriente, ¿verdad? Entonces, pues lo que vamos a hacer es que vamos a sacar una resistencia equivalente 2. Y aquí, para cambiar, aquí le voy a poner otro colorcito, a ver si se ve. No se ve. Vamos a ponerle, entonces tiene rojo, pues lo voy a poner con azul para que se vea. Ok, entonces yo voy a juntar, como todas estas están en paralelo, yo lo que voy a hacer es que voy a juntar esta resistencia con esta resistencia. Voy a hacer un arreglo de resistencias en paralelo, y al juntar estas dos, pues aquí yo le voy a poner que esta es mi resistencia equivalente
2, para no confundir los nombres, ¿verdad? Aquí ya lo había puesto. Voy a sacar mi resistencia equivalente 2. Ok, entonces para sacar esta resistencia equivalente 2, pues es un arreglo en paralelo de dos resistencias. Ya la formulita ya la conocemos, entonces esto está aquí. Multiplicamos 4 kilos por 5 kilos, como está aquí, sobre la suma de 4 kilos más 5 kilos. Y entonces pues aquí nos da 4 por 5, son 20 kilos sobre 9 kilos, y esto nos da una resistencia equivalente, aquí me falta ponerle el 2, la resistencia equivalente 2 de 2.22 kilo ohms, ¿verdad? Aquí también me faltó ponerle el ohms. Ok, entonces ya lo tenemos ahí, ya tenemos nuestra resistencia equivalente 2, y volvemos a hacer nuestro circuito, lo volvemos a redibujar. Por cuestiones de claridad lo podemos hacer sin redibujar y hacer todas las operaciones directamente, pero conviene hacer los dibujos en lo que nos familiarizamos para no equivocarnos, para que no les pase como esto de aquí, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces al redibujar esto tenemos nuestra fuente de 30 miliamperes, la volvemos a poner. Tenemos nuestra resistencia equivalente 2, que es de 2.22 kilo ohms, aquí la ponemos. Y tenemos nuestra resistencia de 20 kilo ohms, aquí está. Y el voltaje más menos V2. Ok, y acuérdense que este voltaje V2 es el mismo para todos los elementos, para todas las ramas. Y aquí pues este es el mismo nodo para todos, ¿verdad? Aquí este es el mismo nodo para todas. Y también aquí me quedó medio algo chueco. Yo no sé lo que iba a hacer. Aquí me quedó algo chueco, pero como quiera, eso no quita que sea el mismo nodo, ¿verdad? Ahí tenemos que todo esto es un nodo y todo esto es un nodo, y entonces el voltaje 2 está presente en los tres elementos. Y aquí pues tenemos ahora sí que esta corriente se divide en I1 y en I2, como está aquí. Lo podemos indicar con colorcito rojo para que se vea más claro. Entonces aquí yo tengo mi corriente que se divide en esta y en esta, ¿verdad? Entonces tengo mi corriente se divide en I1 y en I2. Ok, entonces si este es I1, yo estoy nombrando a esta como R1. No se lo puse, pero se lo pongo ahorita. R1, y aquí tengo R2. Ok, entonces ahora uso mi divisor de corriente. El divisor de corriente, pues ya tenemos la fórmula, ¿verdad? Y entonces es I2 es igual a R1 sobre R1 más R2 por I. Esta I que tenemos aquí. Y entonces, ya sustituyendo valores, tenemos que R1 es de 2.22 kilo ohms, aquí lo pongo, sobre 2.22 kilo ohms más 20 kilo ohms, ¿verdad? Y esto se multiplica por I, y esta corriente I pues nos la está dando nuestra fuente de corriente de 30 miliamperes. Entonces ya lo pongo por 30 milis, ¿ok? Y al hacer la operación, pues yo encuentro que la corriente 2 es de 2.997 amperes, ¿ok? Entonces yo ya tengo que la corriente por la resistencia 2, esta de aquí, y 2, es de 2.997 amperes, ok. Y entonces ahora utilizo la ley de Ohm para encontrar el voltaje en estas tres terminales, ¿verdad? Y el voltaje es igual a corriente por resistencia. Ya conozco la corriente y la resistencia también, ¿verdad? Entonces tengo voltaje 2 es igual a corriente 2 por la resistencia 2. ¿Y qué hago? Sustituyo los valores. Entonces en I2 tengo 2.997 amperes, aquí los pongo. Y en R2, pues aquí los pongo, ¿verdad? Tengo R2 de 20 kilo ohms, aquí lo pongo. Realizo mi operación y encuentro que el voltaje 2 es igual a 59.945 volts, ¿ok?
Entonces, aquí nosotros acuérdense que tenemos que B2 es como están en paralelo, es el mismo voltaje para todos. Entonces, ahora vamos a usar un divisor de voltaje para encontrar B1. ¿Dónde lo vamos a usar? En nuestra primera figura. En este de aquí, ya me iba a ir más para arriba. En este de aquí, ¿verdad? Ya encontramos este voltaje aquí. Ya encontramos B2 y como están en paralelo, pues tenemos que es el mismo voltaje de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿sí? Entonces, ahora aplicamos el divisor de voltaje para encontrar B1, ¿verdad? Ya tenemos B2, ahora aplicamos el divisor de voltaje para encontrar B1. ¿Y cómo lo vamos a usar? Tenemos que B1, tenemos que hacerlo sobre R1, ¿verdad? Sobre la resistencia que queremos utilizar, que queremos encontrar. Entonces aquí B1, si se acuerdan, aquí lo voy a poner el divisor de voltaje. Entonces tengo B1 sería igual, voy a ponerle R1 aquí sobre R1 más R2, y este es tenemos este voltaje de aquí, ¿verdad? Bueno, nosotros tendríamos nuestra fórmula así, por B, pero como ya conocemos este voltaje B2, pues aquí le pongo B2. ¿Y cuál es R1? R1 va a ser esta, R1, y esta va a ser R2. ¿Ok? Y con eso vamos a encontrar nuestro voltaje aquí en B1. ¿Sale? Entonces, igual yo me puedo traer esta para acá, ¿no? Va a marcar todo. Ok, entonces utilizo esta fórmula, ¿verdad? Y tengo aquí que R1 es de 3 y R2 es de 1. Muy bien, me vengo para acá y entonces tengo R1 que es 3 sobre 3 más 1. Tenemos R2 de 1 y B2, ¿verdad? Y B2 aquí lo acabamos de encontrar, que es de 59.945, ya nada más le puse .94, y al realizar esta operación, pues vamos a encontrar que B1 es de 44.95 volts. Ahí me faltó ponerle que son volts. Aquí son volts, ¿verdad? Hay que ponerle las unidades. Entonces, aquí pues ya está resuelto y encontramos B1 y encontramos B2 como lo pide el problema. Aquí encontré que es B1 es de 44.95 y B2 es de 59.945. Entonces, pues aquí está la aplicación del divisor de voltaje y también del divisor de corriente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por este video es todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues pregúntenme con toda confianza y les responderé sus dudas. Cuídense mucho y pórtense bien.